Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y saludo ¿a quién? Pues nada más y nada menos que a José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Estoy bien, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy que es 21 de julio, yo creo, ¿no? Sí, eso es. Vamos a hablar sobre la provincia de Guipúzcoa, Guipúzcoa, sí señor, cómo fue allí hemos... la persecución frente populista durante los años de la Guerra Civil y previamente antes. Claro, Antes tenemos que hacer mención pues, de lo que ocurrió, yo creo que fue en septiembre de 1964, cuando los socialistas, una patrulla de socialistas, asesinó a un empresario hostelero apellidado Damborenea, que también pertenecía a la Falange, ¿no? Fueron de esas ajá, escuadras, aquellas escuadras creadas por por los hombres de las juventudes socialistas para eliminar los falangistas o el nacimiento del falangismo, y uno de los asesinados fue Damborenea, exactamente Carrión Damborenea, cuando paseaba por la capital donostiarra, ¿no? Esto fue claro, en septiembre de 1964, semanas después estalla la Revolución de Octubre y también aquí en la provincia de Guipúzcoa se realizan hechos criminosos, o sea, se ha asesinado en Mondragón el diputado tradicionalista Oreja Olosegui y también Rezusta, que era un hombre de la ciudad y que era un político de Rus, ¿no? Fueron ya, acribillados contra una pared utilizándose bombas explosivas, lo que se denominó bombas explosivas, no, balas explosivas, ¿sabes? ya, dum Y dum, tú lo conoces perfectamente como militar, se sí, les denominaba balas Dundum, dum ¿no? dum, efectivamente, Los mataron, sí. En los demás sitios no hicieron nada, pero también tuvieron ocasión de matar, también asesinar en la capital de Donostierra, en San Sebastián, creo que era un hombre que trabajaba en la limpieza, ¿no? ya. Estas son las barbaridades que se hacen en, en Guipúzcoa con ocasión de la Revolución de Octubre de 1964 del signo socialista, ¿no? Claro, esos fueron los antecedentes, digamos. Vamos a pasar para seguir analizando la provincia, las indicaciones que se realizan en 1950 por la Fiscalía de la Causa General Ajá. en un estudio, en un informe resumen desde marzo de 1950. Para cualquier persona que lo pueda consultar, lo único que tiene que hacer es acudir, como todos los documentos que yo estoy mostrando, a la Causa General y Claro, entonces allí pues, analiza el informe resumen del fiscal instructor de la Causa General de Guipúzcoa, que es de 1950, y prácticamente lo ve, ¿no? Y lo lee tranquilamente. Nosotros lo claro, vamos a ver para aquellas personas que no se manejen en Internet. Todos los documentos que venimos aquí publicando, los que nos hacen así una reflexión clara, están en Internet. Los que son especiales o que no se reflejan o que no están en Internet, pues nosotros los hacemos comentar y además hacemos referir y mostramos cómo se pueden localizar para que cualquier persona lo puede analizar, porque ya están en los comandos de la Moncloa y los comandos de la extrema izquierda diciendo de forma tímida que si esto es una pura propaganda de la época de Franco, no, esto es un claro. estudio judicial que se analiza fuera de serie, ¿no? Aparte yo, si me da tiempo, que como tú sabes, soy de, soy de antecedentes cenetistas, no como Sí, la mayoría de personas que están en los partidos de izquierdas, que una parte de ellos considerable vienen del régimen de Franco, su abuelo, su padre o su bisabuelo militaban incluso en la Falange o en el movimiento nacionalista, en los partidos de derechas, no es mi caso, sí, ¿no? Entonces claro. vamos a comentar cómo una checa de San Sebastián, que de la CNT llevaba a cabo auténticas barbaridades, ¿no? Pues yo soy una persona que mi padre era de la CNT cuando salió el movimiento, mi abuelo fue uno de los dirigentes de la CNT en La Coruña. Yo quiero esto referirlo para que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Claro, De que hay una serie de malandrines políticos que desde hace 20 años vienen manipulando la historia de España, aprovechándose de la mía o sobre todo de la candidez de las personas conservadoras y de derechas que no se enteran de nada de y nada. simplemente para establecer una especie de relato que les viene muy bien. Pues la represión o la persecución que comienza en Guipúzcoa y que causa centenares de muertos, se comienza en 1964 con el asesinato en plena calle por un comando socialista de este señor Carrión Damborenea, que era el propietario de un hotel en Guipúzcoa, Ya, por sospechar las bandas armadas de socialistas de que era un hombre que pertenecía a la Falange. Lo mataron ya, mientras paseaba, con lo cual, digamos, que
que lo que hace las pandillas de estos socialistas conecta posteriormente con lo que 80 o 70 años después haría la ETA, ¿no? También Claro, socialista. totalmente, Mario igual. pertenecía a la coordinadora CAS, coordinadora Berchale socialista, de matar a muchos donostiarras y a muchos guipuzcoanos mientras paseaban por las calles de la provincia de Guipúzcoa, que es una provincia muy guapa, muy bonita, pero que ha padecido una de las mayores lacras que a finales del siglo XX sufrió el pueblo español y, por supuesto, el pueblo vasco, ¿no? Sí, señor. Dice, pues, el informe que detalla, que lo vamos a leer textualmente para que no haya equívocos. Pues bien, este informe de 1950, realizado por un fiscal como resumen de las actuaciones que durante 8 años se llevaban practicando en Guipúzcoa sin medios para hacerlo, es decir, sin contar con la cantidad de millones de euros que se han depositado para la causa de Zapatero, porque realmente yo creo que la memoria histórica debe definirse o catalogarse como la causa de Rodríguez Zapatero. Pues es lo siguiente. La provincia de Guipúzcoa, de pequeña extensión geográfica y población densa, pertenece a la zona del País Vasco en cuyo pueblo brillan con indudable esplendor las características de laboriosidad, honradez, honradez e ideas religiosas profundas, aparte como sentimientos de orden. La capacidad de trabajo de los habitantes, así como sus indudables dotes de organización, han hecho que prosperen infinidad de industrias que han atraído elementos extraños al país y entre los que fácilmente se han infiltrado teorías sociales y políticas extremistas que no tienen arraigo ni ambiente entre los naturales. Esto es lo mismo, este mismo fenómeno, desgraciadamente, como tú das cuenta, es lo mismo que pasó en los años 50 y 60, que propició el nacimiento de ETA, ¿no? Correcto, efectivamente, lo igual, De hecho, idéntico. muchos de los pistoleros de ETA eran nacidos fuera del País Vasco o nacidos en el País Vasco, pero de padres que habían llegado al País Vasco en el siglo XX. Ya. El mismo proceso, entonces. El mismo proceso, ¿eh? El mismo. Y además, yo de esto tengo una experiencia en Vitoria, cuando ejercía de abogado, que ya un día creo que te lo ha comentado a mí, de cómo se mueve esta gente, que prácticamente muchos de ellos nacieron en Palencia o en Burgos, o hijos de palentinos y burgaleses, los radicales que eran y como unas personas seguidoras prácticamente de la teoría de la coordinadora Abertzale socialista, personas que no habían hablado el vascuence en su vida ni sabían nada de esto y que lo máximo que habían hecho es aprender ese nuevo idioma, neolenguaje que se creó en 1968 con lo que se llamó el euskera. Que no es el vascuence primitivo, el vascuence de Guipúzcoa, ni el vascuence de Vizcaya, ni el vascuence de Álava, ni el vascuence de Navarra, ni el vascuence de la zona norte, es decir, lo correspondiente al vascuence o a las hablas que se han utilizado en el sur de Francia. Efectivamente. La capacidad de trabajo, seguimos, de los habitantes, así como sus individuales dotes de organización, han hecho que prosperen infinidad de industrias, como hemos dicho, ¿no? Claro. Y, lógicamente, en estas industrias se podría señalar la zona pesquera de Pasajes, donde penetró el virus comunista, y la industrial del Partido Judicial de Vergara, especialmente la población de Eibar, El Goibar y Mondragón, de franco sabor marxista, es decir, socialista. Por eso las personas que mataron a Oreja Elosegui y al rusista Rezús ocurrió en Mondragón, que era un sitio dominado por los socialistas. Que quede bien claro. En el resto de la provincia, incluso San Sebastián, las ramas monárquicas y partidos que defendían los postulados de propiedad, orden, familia y religión eran los más numerosos y la vida sin grandes apasionamientos se deslizaba en un ambiente de tranquilidad y trabajo hasta el advenimiento de la República en 1931. Por lo tanto, ha habido un problema en el País Vasco que se está todavía produciendo las secuelas de ello, es que en las zonas industriales, no sé por qué motivo, esto yo sé por lo que ha ocurrido simplemente, han penetrado las ideas socialistas. Si esto lo unimos con lo que fue la defensa de las tradiciones vascas, conocemos perfectamente lo que fue ETA. Claro. Es muy importante eso que has dicho, porque es que hay gente que no tiene ni idea de dónde vienen las cosas y las raíces son importantes para todo, Pepe. Nada, pero estupendo. Adelante. Habría que analizar qué ha pasado ahí. Yo más o menos tengo mis teorías, todavía no puedo formularlas, pero cómo es posible que esto existía como una especie ya de problema social canceroso en 1931, 1962, y este mismo fenómeno se vuelve a reproducir en los años a finales de los 60, como consecuencia sobre todo del crecimiento industrial del País Vasco y sobre todo de estas zonas industriales. Ya.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Hasta esa fecha, es decir, hasta 1961, prosigue el informe de la Fiscalía, puede decirse que solamente una minoría exigua estaba representada por los partidos republicanos, socialistas y nacionalistas vascos, porque la sensatez de los guipuzcoanos se apartaba de todo sectarismo, pero con la propaganda que se hizo contra la dictadura del excelentísimo señor general Primo de Rivera, sobre todo atacando su política en relación con los conceptos económicos, la opinión se fue divorciando y el nacionalismo vasco, que hasta entonces se miraba despectivamente, empezó a adquirir un auge insospechado, sobre todo en la provincia, afectándose más tímidamente en San Sebastián, como se comprueba en las elecciones municipales de abril de 1961, en que las derechas monárquicas tuvieron un triunfo indiscutible sobre ellos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el general Primo de Rivera, y te lo puedo decir como un comentario, acudía también a veranear a San Sebastián. Allí era donde, en San Sebastián era donde acudía a la corte, generalmente, a Santander o San Sebastián, más en San Sebastián. A San Sebastián acudía también a veranear Francisco Franco acudía a veranear, y yo he conocido personas que lo vieron en la playa de la Concha. Se sentaba en una silla y miraba para el mar, leía el periódico o tomaba el sol, ¿no? Claro. Pues el general Primo de Rivera, no sé si hizo lo mismo, pero por ejemplo, esta misma persona, que es nacido en Guipúzcoa, que falleció con la pandemia, Mújica, que era arquitecto, me hizo constar que su familia, que tenía muchos posibles, porque eran personas de posibles, de gran capacidad económica, ya tenían teléfono en la época de Primo de Rivera, y el general Primo de Rivera, estando pasando sus vacaciones en San Sebastián, pues si tenía una cosa urgente que hablar con Madrid o con el Ministerio, utilizaba el teléfono de los señores Mújica, ¿no? Y una cosa que muchos no saben. Y no había ningún problema en dejarle que el general Primo de Rivera hablase por teléfono, ¿sabes? Pues está claro que aquí se ha utilizado muchísimo el aspecto regionalista, ha sido explotado de forma maliciosa por el nacionalismo vasco para penetrar en la sociedad vasca, en la sociedad guipuzcoana. Y esto es un fenómeno que se ha hecho desde entonces y sigue igual, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y ya vemos ya el ejemplo de personas como este diputado de Burgos, bueno, aquí en Burgos, aunque toda su vida se desarrolló en Vitoria, las excentricidades históricas que comentaba el otro día, incluso en sesión pública, ¿no? Sí. Ramiro González Vicente. Vaya pájaro. No sé si es pájaro, no sé cómo se dice pájaro en euskera, pero desde luego se conoce que no tiene mucho conocimiento histórico, sobre todo porque ha sido envuelto en esa atmósfera del nacionalismo, que lo ha sabido muy bien el nacionalismo vasco, de envolverlo todo con una especie de envoltorio de atmósfera que no te hace pensar lo suficiente, ¿no? Claro que sí. Porque claro, en estos últimos 40 o 50 años que ha actuado ETA, y hay que decirlo claro, ETA actuó de policía política del nacionalismo, ¿eh? Sí, señor. Como decían los del PNV, que unos mueven el árbol y otros recogen las nueces o algo así. Sí, claro, en esta gente muy trabajadora, de Pasajes, de Mondragón, de Eibar, donde mucha gente pues es obrero, no tiene conocimientos sociológicos, históricos, literarios, pues lógicamente esa atmósfera de matar a determinadas personas y considerarlas que eran ajenos al pueblo vasco, que a lo mejor tenían todos los apellidos vascos o lo que fuera, era una forma de alfabetización ideológica, ¿no? Sí, de adoctrinamiento, sí. Sí, que es lo que han hecho. Claro. En aquel momento lo hicieron utilizando la ETA era simplemente utilizada de policía política, una especie de checamóvil, ¿eh? Claro. Ya nos referimos a ello, nos hemos referido a ello, pero podemos decir, fue una especie de checamóvil. Claro. Además, la insurrección, la lucha ciudadana estaba prevista ya en los documentos de la Comiter, ¿no? Sí. 30, aquel libro famoso de la insurrección armada, que muchas personas no han leído todavía, ni en la resolución de las ciudades que hizo Anulov, sobre cómo tenía que hacerse el combate en las ciudades, pues es así, ¿no? Bien, seguimos. La política sectaria del gobierno prosigue el informe de 1950 de la República en materia de religión, volcó en el nacionalismo vasco enormes masas de gentes magníficas. Los partidos monárquicos habían quedado deshechos, sus componentes eran perseguidos, el carlismo era mirado como un movimiento romántico sin actuaciones prácticas inmediatas. En cambio, en el nacionalismo, que no era perseguido por la República y en materia de religión moral eran de extrema derecha, vieron mucho la salvación.
porque les permitía que las riendas políticas de la provincia quedasen en manos de sus habitantes, que no consentirán que los sentimientos religiosos y conservadores se vieran aplastados. Por lo tanto, lo que dice aquí un informe de la Fiscalía de 8 años de investigación en 1950 es que el nacionalismo del PNV, este separatismo, estos problemas que han aflorado y que tenemos todavía muy graves en el País Vasco, arrancan de la República, de la política sectaria de la República, de perseguir los partidos monárquicos, entre ellos los de derechas, y también los para el Partido Carlista, lo que fue la Comunión Tradicionalista, porque los dejaron fuera de juego y entonces todo ese espacio fue ocupado por el Partido Nacionalista Vasco. Tremendo. ¿Me escuchas? Sí, tremendo. Sigue. Entonces, un momento, quiere decir simplemente que la República fue la verdadera creadora. Claro. La política sectaria de los primeros republicanos de 1961 de 1962, con la Ley de Defensa de la República, de persecución de las ideas monárquicas, pues fue el creador, en cierta manera, de ese caldo de cultivo que ha soportado el pueblo vasco, del PNV o del nacionalismo vasco, lógicamente, porque creció naturalmente. Efectivamente. Pero es importante decir eso porque muchas veces la gente hoy día se pregunta que de dónde viene toda esta historia, Pepe. Bueno, pues hay que decirlo como tú lo has dicho. La culpa, la responsabilidad se le echan a Franco, ¿no? Sí, a Franco. Sí. Como siempre, todo. No, pero la realidad es que fue un error, fue una barbaridad de los republicanos, naturalmente de los políticos republicanos, de dar a esto. Era como si no supieran qué es lo que había programado y dicho los Sabino Arana y sus compañeros desde finales del siglo XIX, ¿no? Sí, señor. Sabino Arana todo un demente, ese estaba loco. No sería demente o lo que fuera. Realmente, para mí es una persona muy inteligente, ¿no? Sí, supo los defectos del pueblo vasco y cómo impregnar su ideología. De hecho, Sabino Arana era un carlista renegado, ¿no? Sí, pasar del carlismo, que es el verdadero frontispicio de lo que es el regionalismo vasco y las tradiciones vascas y la lengua vasca, pasar a lo que es el PNV, ¿no? Y del PNV pasamos a la ETA, a la versión revolucionaria tipo argelina, tipo cubana del regionalismo vasco. Eso es. Pero aquí hay una responsabilidad de los políticos republicanos de 1961 muy acentuada por haber permitido que desapareciera, ¿no? También hay un problema que hizo el general Primo de Rivera, es decir, fomentar el socialismo, la UGT, eso le costó la vida a su hijo, ¿no? Sí. Bueno, se cometieron en los años 20 y en los años 30 muchos errores graves en términos políticos y así hemos terminado. Y así vamos. Adelante, Pepe. Así se decía que mientras el Partido Nacionalista tuvo como única bandera el separatismo, contó con pocos adeptos, pero cuando las circunstancias hicieron que las masas conservadoras vieran en él un medio de defender sus sentimientos religiosos contra la avalancha laicista del gobierno de la República, absorbió a todos los demás de la provincia. Puede decirse que en un principio arrastró incluso a monárquicos y carlistas, como puede verse en el acto de Estella por Estatuto Vasco, al que asistieron elementos significadísimos de dichos partidos y hasta grandes de España y aristócratas que se encontraban en San Sebastián. La derecha española siempre haciendo el imbécil. Sí. Siempre. La verdad, dicho. Tengo que decirlo así. Sí. Estos problemas tienen creados por gentes de derechas y por gentes conservadoras. Sí, señor. Es decir, el mismo general Primo de Rivera cometió el error de fomentar el Partido Socialista y la UGT. Sí, es verdad. Sí, bueno, tuvo a Lago Caballero. Que su primogénito fuera fusilado, como hemos visto Antonio Primo de Rivera. Son cosas que ocurren. Simplemente para evitar que la CNT progresara, ¿no? Efectivamente. Bien. Sí. Bueno, ya sabes que tuvo a Lago Caballero metido en de consejero de obreros y de no sé qué, o sea, como de... No, fue consejero de trabajo. No sé qué, sí. Y tuvo un cargo importante, era el representante del Estado español en Ginebra, en las reuniones de la OIT, Sí, señor. Como obrero, o sea, que estuvo propuesto para ser incluso también miembro de las Cortes de Primo de Rivera. Correcto. Que no se llegó a fructificar, pero es así. O sea, en España la derecha española comete muchos errores. Sí, señor. Es muy torpe, tiene unos dirigentes que se dedican exclusivamente a progresar y naturalmente son fruto de la izquierda, que es mucho más inteligente. Efectivamente. Mucho más, digamos, tiene más zorrerías, si se puede utilizar este término, ¿no? Para implantarse en el cuerpo social y en las instituciones del Estado. Correcto. Sigamos.
con el informe de 1950. La política torpe de los dirigentes nacionalistas que quiso convertir a estas masas en separatistas y las concomitancias del partido con Azaña y Prieto fue desengañando a muchos y a pesar de la enorme propaganda, en aquellos meses de septiembre y octubre de 1964, en que se organizó aquel falso movimiento de los ayuntamientos vascos contra el gobierno Samper, con sarcástica concentración en Zumárraga, en la que el dirigente socialista Indalecio Prieto fue por las calles abrazando a los dirigentes nacionalistas cantando el himno vasquista, muchísima gente de buena fe abrió los ojos y se percató de que las izquierdas marxistas estaban explotando la candidez de los ambiciosos dirigentes nacionalistas. Bueno, es lo que hacen ahora, ¿no? Es lo que hacen ahora, exactamente igual. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero creo que los del PNV no son tan cándidos como 1934, ¿eh? No. Saben muy bien lo que quieren, Pepe. ¿Y a dónde van? Sí, Lo que no lo saben son los otros. Que saben utilizar muy bien claro. todo el campo, las concesiones que se les otorgan. Sí. Prosigamos. Unos meses más tarde se fundó el Diario Vasco, que realizó campaña ruidosa para demostrar cómo se les engañaba. Luego surgió el partido llamado Derecha Vasca por Gil Robles, teniendo un éxito indudable por su catolicismo y posibilidad de movimiento dentro de la legalidad vigente. En esta brillante reacción de las derechas se celebraron dos ruidosos mítines por los señores Gil Robles y Carlos Oteller. En ese ambiente llegaron las elecciones de febrero de 1936. La propaganda se desbordó, como en toda la nación, se formó el Frente Popular con los partidos de izquierda enfrente de estos los de derechas y dadas las características de la masa popular de Guipúzcoa, los nacionalistas formaron candidatura independiente y fueron por 5 de los 6 puestos a elegir. La candidatura de derechas la componían 4 personas destacadas, uno por la CEDA, 2 carlistas y uno de Renovación Española. En la primera vuelta, las derechas superaron en 10.000 votos con sus sufragios de 1963. Salió en primer término el candidato de la CEDA, luego un nacionalista, luego otros 3 de derechas y después los otros nacionalistas, poniéndose con ello de manifiesto los sentimientos antimasistas de la provincia y el desmoronamiento de las privilegiadas posiciones nacionalistas. Pero el amañado triunfo de las izquierdas en el resto de España, con la entrega del poder a don Manuel Azaña, hizo que las derechas retirasen su candidatura para la segunda vuelta, en la cual salieron 5 nacionalistas y un republicano. Todos estos flujos y reflujos de la opinión dieron lugar a episodios de orden público, los cuales hicieron ver a la gente de orden los peligros de la situación. En 1964, el falangista Manuel Carrión, Tamboronea, que hemos comentado el caso, fue muerto a tiros en plena calle, pero a la hora de haber fallecido, el señor... Sigamos. Sí. Carrión, el director general Manuel Andrés Casasus, caía también en la calle acribillado a tiros. El encierro fue una verdadera manifestación roja con banderas, puños en alto, etc. Poco después se produjo la mascarada de los ayuntamientos vascos inspirada por el líder socialista Indalecio Prieto, que seguía muy de cerca por la Revolución de Octubre de 1934. Las huelgas, como puedes ver, los socialistas actúan de la misma forma relacionado con el Partido Nacionalista Vasco. Sí, señor. Con tal de tener el poder, ceden lo que sea posible. Lo que en sea. Esta ocasión, lo relacionado con los ayuntamientos vascos, pues lógicamente ahí hay una conspiración o una confabulación entre los nacionalistas vascos, Sí. el PNV y los socialistas, como ocurre en la actualidad, ha ocurrido en los últimos años. Sigamos con un informe de 1950. Las huelgas se hicieron frecuentes y fue ruidoso la de los pescadores de pasajes. En Azpeitia se declaró una huelga revolucionaria un mes antes del movimiento nacional y ya se habían colocado 2 bombas en el domicilio del único concejal derechista. En Tolosa hubo una huelga en la fábrica de telas metálicas y el 1 de mayo se intentó en 1966 asaltar el centro carlista de Oñate. En Mondragón los socialistas quisieron hacer lo mismo y fueron rechazados de forma valiente a tiros, siendo por ello detenidos 45 requetés. En los pueblos realizaban los marxistas frecuentes excursiones en los montes para probar las armas. En Vergara, los rojos habían montado un servicio de vigilancia cerca de los tradicionalistas y en Eibar, sede de las izquierdas, existía una organización de tipo militar, con lo cual se viene a acreditar por las informaciones que la hace la causa general que los marxistas, es decir, los socialistas, estaban preparando una revolución armada, teniendo ya organización militar y probando las armas en los montes guipuzcoanos. Para que veas. ¿Que quede claro? Sí, señor. Sí, señor. Muy importante también. Sigamos. San Sebastián, que esto... Sigue, Pepe. Sigamos.
Bien. San Sebastián en dicha época fue teatro de huelgas, exhibiciones de elementos izquierdistas de carácter provocativo, con una actuación pasiva por parte del gobierno. En la prisión provincial se alteró el orden con un motín de los presos que, al conocer el resultado electoral, quisieron ser puestos en libertad. Poco después consiguieron una amnistía. El nerviosismo popular iba en aumento. El 13 de julio fue vilmente asesinado en Madrid el jefe, como todos sabemos, de la Renovación Española, don José Calvo Sotelo, y con ese motivo se organizó un funeral en la iglesia del Buen Pastor. A la salida, un grupo de jóvenes falangistas inició una manifestación de protesta y unos comunistas apostados en los arcos de la plaza dispararon sobre ellos, matando al joven Banús, fue el último de los falangistas liquidados, asesinados. La actitud de la policía y de las autoridades demostró franco desinterés en encontrar a los culpables. La alarma por todos estos hechos fue tan grande que incluso algún nacionalista vasco entablaron contactos con las derechas para preparar el alzamiento y hasta hubo planes conjuntos para la compra de armas. Cuidado, que frente a lo que nos han contado estos historiadores, sí, señor, que los nacionalistas vascos de Guipúzcoa no eran tan, digamos, separatistas como los de Vizcaya. Claro. Eso hay que dejarlo también muy claro, Pepe. Muy bien. Porque el Partido Nacionalista Vasco, que ha sido de cierta manera manipulado y controlado por los hombres de Vizcaya, históricamente, cuando estalló el movimiento, en Álava y en Navarra mostraron acatamiento a las órdenes militares del general Mola. Ya. Y como acabamos de decir, y ya hemos manifestado en capítulos anteriores, en Guipúzcoa los nacionalistas vascos estuvieron en relaciones con el alzamiento, pero después se fueron para atrás. Lo dijiste la otra vez y viene muy bien remarcarlo ahora. Estupendo. Bien. Y esto también se hace constar de forma más expresa en el capítulo siguiente del informe, al hablar del movimiento nacional en la provincia. Dice el informe de 1950, atención lo siguiente: la dirección militar del glorioso movimiento nacional en Guipúzcoa había sido encomendado, al parecer, al general Muslera, quien había preparado sus planes contando incluso con la colaboración de los nacionalistas. Insisto, quien había preparado sus planes contando incluso con la colaboración de los nacionalistas. Pero cuando la sublevación de las tripulaciones de los barcos de guerra pareció que hacía abortar el movimiento nacional, los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, seducidos por Prieto, que los manejó a su antojo, se pusieron al lado del gobierno de Madrid, creyendo que su adhesión iba a ser recompensada con la concesión del Estatuto Vasco. Muy bien. Por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, podemos ponerlo que estaba a favor, en principio, del movimiento nacional. Importante, eso no se ha dicho, Pepe. Importante. Pues estaba escrito desde 1950. Importante. Naturalmente, no se iba a decir porque la cuna de ETA es en Guipúzcoa. Claro. Y eso, lógicamente, dejaba sin efecto esa tradición que la checa móvil, que fue ETA, pues lógicamente intentaba impregnar a la población vasca de Guipúzcoa, que ellos representaban, que querían representar la tradición que luchó contra Franco en la guerra civil. Y los militares, No. Muy bien. Pues es muy importante dejar eso bien sentado, porque es que, claro, después la historia se escribe como se quiere, yo qué sé, como a cada uno le interesa, ¿no? Y eso además, dice el informe, que está hecho en 1950 por la Fiscalía Militar, por fiscales. Lo siguiente, este fue un factor importante en el fracaso del movimiento militar en Guipúzcoa. Tenía además que girar alrededor del coronel de artillería, don León Carrasco Amilibia, gobernador militar de Guipúzcoa. Parece ser que este señor no había tenido parte muy directa en los trabajos de preparación. Es decir, la razón por la cual fracasó el movimiento nacional fue porque los nacionalistas vascos, en último extremo en Guipúzcoa, se dejaron aconsejar por los socialistas. Y visto que había sido toda la escuadra, pues lógicamente copada en cierta manera por los comités socialistas y comunistas que había en los barcos, igual que ocurrió en la Revolución Rusa. Porque además, te voy a decir ahora que te lo voy a comentar y que lo vas a saber. Mira, en los barcos, en la escuadra española, igual que en la portuguesa, habían entrado esas células comunistas y el sistema era el mismo que se hizo en 1917 en la Unión Soviética. Ya.
el terror, y lo hemos comentado cuando nos hemos referido a Asturias y a Santander, era, según los fiscales, igual que el que se practicó en la Revolución Rusa y en la Guerra Civil Rusa. Y es verdad. Porque la conducta como se hizo en la escuadra, de los jefes y de los oficiales, atarlos de manos y tirarlos con una piedra o con un peso o con una especie de parrilla al fondo del mar, eso se hizo en la Revolución Rusa. Y eso se hizo en la Guerra Civil Rusa. En la Guerra Civil Rusa, en el Dwina, en el río Dwina, allí fueron muchos miembros blancos al agua. Los subían en barcazas, les ataban las manos por detrás y después les ponían atadas a las manos una gran piedra y los tiraban al río. Así murieron cientos de hombres en la Guerra Civil Rusa. Según se constata en los libros que estudian la persecución que hizo la Checa. Igual aquí. Todo venía de la Unión Soviética. Claro, socialistas. Lógico, eso por supuesto. Muy bien. Adelante, Pepe, nos quedan 5 minutos. Vamos a referirnos a la actuación de las autoridades gubernativas locales. Muy bien. Importante, porque es una especie de introducción. El 18 de julio de 1976 se hallaba al frente de la provincia de Guipúzcoa como gobernador don Jesús Artola Goicoechea, y al conocerse el alzamiento nacional se constituyó en el gobierno civil un comité en sesión permanente integrado por elementos directivos separatistas y de los partidos que integraban el llamado Frente Popular. Dicho comité comenzó a actuar organizando la defensa y oponiendo resistencia al levantamiento, organizando y armando columnas de milicianos y dictando órdenes en todos los aspectos. En dicho comité, la intervención de la autoridad gubernativa personalizada en don Jesús Artola no tenía otro alcance que su presencia, por cuanto no ostentaba la presidencia ni asumía poder alguno. Muy bien. La vida administrativa fue nula, pues no funcionó ningún servicio de los que son propios ni ningún otro de carácter extraordinario por sus empleados de plantilla. En el edificio del Gobierno Civil se constituyó la Comisaría de Orden Público con elementos voluntarios de distintas ideologías de los partidos marxistas o separatistas. El día 6 de agosto de 1966, por acuerdo del Consejo de Ministros de la República, se admitió la dimisión del señor Artola y el 7 se nombró gobernador civil al teniente de carabineros Antonio Ortega Gutiérrez, persona francamente izquierdista que ya había sufrido prisión antes del advenimiento de la República por su exaltada ideología y condenado en Consejo de Guerra por su participación en la sublevación de 1964. Es decir, era socialista. El orden público, ¿cómo se ve? Porque es el que se encarga del gobierno civil. Claro. El gobierno civil es realizado desde el 7 de agosto, es llevado a cabo por este teniente de carabineros que era socialista. De nuevo, el funcionamiento estaba al mando de los rojos en el frente de Irún. La Diputación de Guipúzcoa, de carácter administrativo, estaba presidida por don Miguel Liceaga Larburu, el cual, saliéndose del marco que le correspondía, puso sus actividades al servicio del Frente Popular sin que se celebrase sesión alguna del Pleno de la Gestora Provincial y sí únicamente unas o dos sesiones de la Comisión Provincial. Consintió que se estableciesen fuerzas armadas al servicio de la revolución marxista en el edificio, dando al mismo aire de cuartel, extendía vales para la adquisición de artículos de avituallamiento del Frente Popular, combinó a funcionarios a que abandonaran sus servicios y se trasladó a Francia para adquirir armas con destino a las Fuerzas Rojas. El personal de la Casa lo constituían elementos de diferentes ideologías que por la paralización de la vida administrativa no se significó las funciones de sus cometidos. A los 2 o 3 días de iniciarse el movimiento nacional, varios energúmenos se personaron en el ayuntamiento y obligaron al personal a secundar una huelga general por ellos provocada con dicho motivo, y a los 5 días fueron llamados por radio para que se personaran en la Casa Consistorial. Durante la dominación marxista se paralizó en absoluto la vida municipal hasta el punto que no se celebró sesión alguna ni tan siquiera se intentó. El ayuntamiento quedó convertido en comisaría de abastos y todo el personal estaba adscrito a esta finalidad bajo la dirección del oficial tercero Santiago Inchausti. Se rebajaron los sueldos del personal y quisieron los rojos sustituir los jefes de servicios por delegados, criterio que fue rechazado por el alcalde, dando lugar a un incidente de trágicas consecuencias, pues al presentarse un tal Aramendia como delegado de la Guardia Municipal con la pretensión de recabar facultades que le correspondía al jefe de cuerpo, señor Vivar, se provocó una apasionada discusión que originó resentimientos, los cuales dieron lugar
a que la medianoche del 31 de agosto de 1936 se presentase en el ayuntamiento un grupo de milicianos armados que quisieron detener a este señor y como les hiciesen frente se entabló un tiroteo y con valor indomable, refugiándose en las salas de la sección de estadística, luchó hasta que se le acabaron las balas y sobre las 6 de la mañana, con la última se pegó un tiro para no caer en manos. Joder, macho. Terrible. Qué barbaridad. De aquella turbia besánica que solo pudo saciar su venganza sacando un cadáver para pasearlo por la plaza de la Constitución como trofeo de su hazaña. Tremendo. La vida económica quedó detenida. Yo creo que esta persona era de ideología nacionalista, pero no estoy seguro. Bueno, pero ahí fue también. Nos queda un minuto, Pepe, ya no hay tiempo. La vida económica quedó detenida y los gastos eran regulados por una comisión de Hacienda que funcionaba en la Diputación, que emitía billetes sin garantías que no se hicieron efectivos. Al liberarse la ciudad, gran parte de los empleados marcharon a Bilbao. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Impresionante, Pepe. Impresionante, impresionante. Es una cosa tremenda. Yo pensaba que Guipúzcoa, como había sido liberada rápido, no tendría mucho, pero yo creo que vamos a seguir la misma tónica que Vizcaya y que lo demás. Terrible. Seguimos adelante, Pepe. Nos veremos en la siguiente. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, hombre. Saludos a todos tus televidentes. A ti.